Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 294, Síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, con Iracema Vázquez. Comunidad querida, ¿cómo están? Qué alegría conectar una semana más en este espacio donde hablamos sobre la relación entre la nutrición, la psicología, la salud mental y el contexto. En este programa vamos a entender qué onda con uno de los diagnósticos más frecuentes pero poco entendidos, que es la resistencia a la insulina. Y además, cómo se relaciona con otro diagnóstico que es el síndrome de ovario poliquístico. En muchísimas ocasiones, ambos diagnósticos se presentan al mismo tiempo y a veces puede ser muy confuso. Y para hablar de este tema nos acompaña la doctora Iracema Vázquez. Ella es la médica de nuestro equipo en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Iracema es médico general con una maestría en nutrición clínica, por lo que ella se especializa en el tratamiento médico-nutricional de condiciones como resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico. Asimismo, Iracema realiza el tratamiento médico-nutricional de personas con trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, pues no es la primera vez que Iracema nos acompaña, ya estuvo aquí en el episodio 284, que les sugiero mucho escuchar para que puedan conocerla mejor y sobre todo conocer su enfoque. En ese episodio hablamos de la atención médica libre de gordofobia y ahí podrán ver cómo Iracema pues trabaja bajo un enfoque no centrado en el peso, actualizada en lo más nuevo tanto de medicina como de nutrición y con un trato súper respetuoso, compasivo, amoroso y de crear espacios seguros que le den la bienvenida a todos los cuerpos. Que disfruten este programa. Hola Iracema, qué alegría tenerte nuevamente en este espacio. Bienvenida. Ay, hola, muchísimas gracias por volverme a tener aquí. Yo encantada, me encanta platicar contigo, me encanta estar en tu espacio. Gracias. Ira, como ya les platicaba al inicio de este programa, vamos a hablar de un tema que suele ser una duda y una confusión muy recurrente en las personas que viven con síndrome de ovario poliquístico, que es cómo se relaciona con la resistencia a la insulina. Y quiero que empecemos por el principio, aunque ya tenemos aquí en el podcast un episodio en el que hablamos sobre qué es síndrome de ovario poliquístico o SOP. Me gustaría que de todas formas tú brevemente nos lo explicaras. Claro que sí. Pues mira, el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome, se le dice exactamente síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas, o sea, están ocurriendo diferentes cosas en la persona que cuando se suman, dan el diagnóstico, ¿no? Lo que ocurre en esta enfermedad es que los andrógenos, que son conocidas como las hormonas sexuales principalmente masculinas, aunque este término pues ya se debate, ¿no? Porque pues las tenemos también las mujeres, pero son las que dan características sexuales secundarias masculinas, están más elevadas de lo que deberían de estar. Entonces, al estar elevadas, dan ciertos síntomas que son, por ejemplo, irregularidades menstruales, problemas de fertilidad, problemas en la piel como acné o aumento de pelo o vello en zonas donde no tenían antes, como la barba, bigote, el abdomen, las ingles. Y esto puede o no estar presente, pero hay presencia de pequeños quistes en los ovarios. Buenísimo. Y entonces, por otro lado, ¿qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es cuando todos tenemos insulina, todos comemos carbohidratos, o por lo menos deberíamos de estar comiendo carbohidratos. Entonces, cuando ingresan al cuerpo, la insulina es la que detecta se detecta que ya entraron carbohidratos y la insulina es la que le ayuda a la glucosa a entrar a las células y que una vez dentro de las células se produzca energía. Cuando hay resistencia a la insulina, sí estamos produciendo insulina, sin embargo, por alguna razón, ya sea un defecto en la misma insulina o en la señal recibida por la célula, no se da esta función de que entre la glucosa a la célula. Y entonces la célula detecta que le falta glucosa, tiene hambre, porque va a producir energía a través de esta glucosa. Entonces se le pide que saque más insulina.
Entonces la señal se intensifica, sale más insulina y ya con este exceso de insulina, entonces sí, entra la glucosa a la célula y ya se da todo el funcionamiento. El problema es que para que se mantenga la glucosa funcionando bien, estamos teniendo niveles muy altos de insulina que están saliendo del páncreas para que se dé la función. Ahí radica el problema, ¿no? Sí tenemos insulina, pero o no funciona bien o no se recibe la señal adecuadamente. ¿Y cómo una persona puede darse cuenta que está presente la resistencia a la insulina? O sea, ¿cuáles serían signos y síntomas? Fíjate que eso es padre porque sí hay manera de darse cuenta, sin embargo, no siempre es tan, digamos, obvio. A veces es muy sutil lo que se llega a experimentar. Por lo tanto, las personas a veces no se dan cuenta de que tienen estos problemas, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, pasan desapercibidos, o sea, la persona no se da cuenta que está experimentando problemas con la insulina, son asintomáticos. Los principales síntomas que podrían experimentarse es cansancio, mucho cansancio, porque como no está entrando la glucosa al cuerpo, pues entonces falta energía. La acantosis nigricans, que es esta señal en la piel, que es que zonas de pliegues como el cuello, adelante de los codos, atrás de las rodillas, se empieza a poner oscuro, se pigmenta oscurito, a pesar de que no se limpian, tienen buena higiene y demás, pues no se quitan esas manchas oscuras. Eso se le llama acantosis nigricans. Puede haber más hambre de la que habitualmente se tenía. Y principalmente esos son los síntomas, porque ya síntomas más avanzados, ¿no? Como por ejemplo que se te baje la glucosa o que se te suba la glucosa, ya son más de diabetes. Entonces, por eso pueden ser muy sutiles. La persona se puede sentir muy cansada y decir, bueno, pues probablemente es que he tenido una semana pues con mucho trabajo y demás, ¿no? Pero cuando se conjuntan estos síntomas, ¿no? La acantosis nigricans, cansancio y más hambre de la habitual, podríamos pensar que existe resistencia a la insulina. Esto como que dices, me parece relevante porque también, por ejemplo, el tema del cansancio, muchísimas personas, me incluyo, ¿no? Solemos de pronto normalizarnos, ¿no? ¿Cuántas personas dicen, sí, es que yo me la digo cansada, ¿no? O primero se la atribuimos a muchas otras cosas, o a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos muy cansadas, como también a veces estamos muy acostumbradas a, por ejemplo, utilizar la cafeína, otros medios como para de pronto nuevamente excitar nuestro sistema nervioso. Todo ese siento que es así como un síntoma clave, pero que a veces no nos damos cuenta, o por esta desconexión, porque decimos, bueno, siempre estoy cansada, o también a veces es difícil decir, bueno, ¿qué es lo que me está generando el cansancio, no? ¿De dónde viene? Pero ese sí es un indicador que yo veo con muchísima frecuencia y sí es también sentir como un nivel de cansancio a veces mayor, ¿no? O sea, ya hasta fatiga y también a veces como inexplicable decir, a ver, estoy durmiendo bien, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa que me siento tan cansada? Claro, y se tienen que hacer como diagnósticos diferenciales, ¿no? A ver qué otras causas podrían estar provocando que esté tan cansada, ¿no? Pero se van descartando de poco a poco, ¿no? Por ejemplo, puedes tener sintomatología psicológica, ¿no? Estar sumamente estresada, sumamente ansiosa y eso agota, ¿no? Entonces, investigar también esas cosas. Y también lo que sí es muy bonito es que cuando se da el tratamiento para la resistencia a la insulina, el cansancio es de las primeras cosas que mejora. Entonces es muy medible, ¿no? O sea, tú dices, no, pues sí, claro, noto la diferencia. Medible muy subjetivo, ¿no? No hay como un estoy cansada y una métrica, ¿no? Pero uno puede experimentar como de la semana pasada o los 15 días anteriores, ahorita que llevo mi tratamiento, mi cansancio va mejorando. Y ahora que lo mencionabas, ¿cómo se diagnostica la resistencia a la insulina y cuál es el tratamiento? La resistencia a la insulina, bueno, ya tienes estos síntomas, necesitas forzosamente que se hagan laboratorios. Es incorrecto que un médico o un nutriólogo o quien sea que te esté observando te diga, ah, pues por cómo te ves, seguro tienes resistencia a la insulina, te empiezo tratamiento. Y esto pasa mucho. O sea, sí lo menciono porque pasa, ¿no? Sobre todo con los médicos o nutriólogos gordofóbicos que dicen, bueno, pues es que como te ves de esta manera, pues seguramente tienes, ¿no? Como tienes un cuerpo grande y tienes estos síntomas, obvio tienes resistencia a la insulina, ¿no? Entonces es muy importante que siempre te hagan laboratorios. Se piden principalmente glucosa e insulina, aunque se pueden pedir otros laboratorios que pueden hacer el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la curva de tolerancia a la glucosa, que es que te midan la glucosa en un inicio, ¿no? En ayuno, y luego te dan una carga de glucosa
y te la miden a la hora y a las 2 horas. Esto mismo se puede hacer con la insulina y también se hace una curva, también se puede diagnosticar de esa manera, aunque yo, por ejemplo, no lo uso porque siento que es muy, pues, invasivo y tardado y no siempre es necesario, aunque para hacer el diagnóstico es correcto, ¿no? Que te hagan la curva y se saca algo que se llama índice de HOMA, que es una medición que se hace, más bien no es una medición, es un cálculo, ¿no? Yo tengo tu glucosa, tengo tu insulina, los meto en una fórmula y con eso obtengo un número. Dependiendo de las fuentes, hay desde que si tienes desde 1.5 hasta 3, se considera resistencia a la insulina. Entonces, yo, por ejemplo, tomo como un número de corte que si tienes arriba de 2.5, tienes el diagnóstico de resistencia a la insulina. Abajo de 2.5, ya no tienes resistencia a la insulina. Obvio, este número no es que yo lo haya sacado al azar, ¿no? Es por las revisiones que he hecho y bueno, es el número que más se repite. Y cuando sales con arriba de 2.5 de este índice de HOMA, entonces se diagnostica resistencia a la insulina y se puede iniciar tratamiento. Pues mucho ojo, comunidad. Esto que está diciendo Iracema es muy importante. Se necesitan estudios clínicos de laboratorio, más obviamente la parte clínica, ¿no? Que tu médico te esté haciendo todas estas preguntas, que esté indagando sobre estos síntomas que tú estás presentando, ¿no? Se necesitan ambas cosas. Y en el caso de tener el diagnóstico, ¿cómo sería el tratamiento? Hay como dos grandes rubros que serían cambios en el estilo de vida y medicamentos, ¿no? Dependiendo de los niveles que tenga la persona, se elige, ¿no? Pero los cambios en el estilo de vida, siempre que sea posible hacerlos, se implementarán. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas a las que les puedes decir, bueno, es que si haces ejercicio, tu resistencia a la insulina va a mejorar increíblemente, pero a lo mejor en ese momento para esa persona implementar el ejercicio no es tan realizable, aunque se trabaja en eso, ¿no? Entonces, hay cambios de estilo de vida y medicamentos. En cambios en el estilo de vida, se sugieren cambios en la alimentación, que no es dieta restrictiva para bajar de peso, sino cambios en la alimentación. La combinación de carbohidratos con grasas y proteínas ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. La actividad física, el movimiento corporal gozoso ayuda a que mejore la sensibilidad a la insulina. Manejo del estrés, y dentro de manejo del estrés está una buena higiene del sueño, que la persona duerma adecuadamente. El sueño no saben cuánto impacta los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, la persona no se puede imaginar que si duerme nada más 4 o 5 horas, eso va a afectar su glucosa, y sí, lo afecta mucho más que, por ejemplo, cuánto pesa, ¿no? También meditación, por ejemplo, ayuda. Algunos suplementos alimenticios como omega 3 o mioinositol, que ya entrarían dentro de la parte de alimentación. Y por otro lado está la parte farmacológica. Dependiendo del nivel de resistencia a la insulina de la persona, se inicia o no medicamento. Y como las guías lo dicen, es que el primer medicamento que se inicia hasta ahorita es metformina. Siempre se inicia con metformina porque es buena, bonita y barata, ¿no? Entonces, ahora eso sí dependerá de tu médico tratante y de tu situación, cuánta metformina, de cuál de las metforminas que hay se te empieza y en qué momento del día la tienes que tomar. Cuando mencionabas alimentación, Iracema, decías que es una alimentación no restrictiva, ¿no? Sino buscar una alimentación que sea completa, que sea de acuerdo a lo que la persona necesita. ¿Por qué? En este caso, las dietas restrictivas no son la solución, ni tampoco el enfocarse en la pérdida de peso. Y sí me gustaría que habláramos de esto porque digamos que en el tratamiento convencional y también en cómo las personas suelen entender este tema de la resistencia a la insulina, todavía como que se asocia mucho al tamaño del cuerpo, al peso, y suele indicarse de primera una dieta para adelgazar, porque esto es incorrecto. Sí, de hecho, yo siempre intento hablar de que los médicos o los nutriólogos que indican esto no están intentando hacer daño, más bien como que no se han actualizado en cómo, por qué precisamente hace daño, ¿no? Históricamente, o sea, cuando yo estudié la carrera hace pues como 15, 18 años, las dietas restrictivas eran tratamiento de síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, o sea, se tenía que hacer y si no lo hacías estabas practicando mal, ¿no? Actualmente se sabe que esto no es el tratamiento y a mí me gusta mucho decir, porque no es la causa.
¿no? Yo cuando hablé de las causas de síndrome de ovario poliquístico y de resistencia a la insulina, en ningún momento mencioné, claro, y como la persona subió de peso, pues eso fue lo que lo provocó. No, o sea, no es una causa. Entonces, si no es la causa, pues no es el tratamiento, empezando así como sencillo, ¿no? Si el peso no es la causa de que mis ovarios no estén funcionando bien, pues ¿para qué atiendo eso? Claro, no niego que el peso es un factor de riesgo o está asociado a estas enfermedades, pero el que esté asociado no quiere decir que sea la única causa, ¿no? Hay muchas personas delgadas que tienen estos trastornos. Entonces, pues no es el tratamiento. Y lo que se ha visto es que en los estudios que han hecho, por ejemplo, para ovario poliquístico y para resistencia a la insulina, con dietas restrictivas bajas en carbohidratos, que son como lo que está de moda ahorita, es que sí mejoran los síntomas, mejoran mucha de la sintomatología y de los signos, ¿no? O sea, los laboratorios y demás, pero por corto tiempo. La mayoría de los estudios que son llevados a cabo por periodos de tiempo muy cortos, 15 días, un mes, un año, y se ha visto, son poblaciones muy pequeñas, ¿no? De 20 personas, 60 personas, 100 personas, que no son representativas. Muchas desertan, no pueden seguir porque es muy difícil seguir la alimentación. Y una vez que termina el tratamiento, entre comillas, el tratamiento nutricional, lo abandonan. Lo abandonan o si lo siguen, de todas formas, poco a poco se ha visto que esta curva de el peso empieza a aumentar. Y así como rebota el peso, rebotan los síntomas. Y así como rebotan las personas con más peso con el que empezaron, los síntomas pueden empeorar, porque también hay muchas investigaciones de lo que se llama el weight cycling o ciclar en el peso, ¿no? Entonces, cuando la persona está subiendo y bajando de peso constantemente, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, los síntomas pueden empeorar si es que la persona está cambiando de peso constantemente. Y le sumamos a eso también el estrés que conlleva estar haciendo dieta de forma crónica, estar con estos cambios en el peso. Y eso, o sea, cuando hablo de estrés, recordar, es un estrés fisiológico, ¿no? Entonces, y el estrés son hormonas que van a afectar el resto del funcionamiento de nuestras hormonas, que es de lo que estamos hablando aquí, pero también el estrés y el agotamiento emocional que esto implica, ¿no? Este sentir como que no se logra un bienestar, o sea, vienen los síntomas, a veces se agravan un poquito más, a veces no están, y también esta sensación de lo que encontramos mucho con las personas con resistencia a la insulina y con SOP, es esta sensación de no encuentro qué tengo, no encuentro como que, cómo hacerle, ¿no? Para sentirme mejor, y es muy agotador eso, y estar con esta sensación de, bueno, ahora voy a probar la nueva dieta, y finalmente no encontrarlo. Entonces, sí es bien importante lo que dices. Me encantó cuando dijiste, o sea, a ver, o sea, la pérdida de peso no es la solución, porque esa no es la causa. Esa no es la causa ni de SOP ni de resistencia a la insulina, pero además de estar en este weight cycling, pues no solamente es que no funcione, es que puede empeorar. Así es. Y te digo, yo me encuentro con muchas, pues ahora lo que es la fuente de información, de encontrar otros profesionales que son redes sociales, y veo tantos que dicen, cura tu SOP con dieta, y de verdad me preocupa, ¿no? O sea, que no haya esta actualización de, no es, por ahí no es, no ha funcionado en miles de años, bueno, no miles, ¿no? Pero no ha funcionado en la historia del tratamiento, no va a funcionar ahora. Ahora, la buena noticia es que sí sabemos de otras estrategias que tú mencionaste ahora, que sí son mucho más sostenibles a largo plazo y que sí mejoran la sintomatología también más a largo plazo, ¿no? Como estos cambios sostenibles en la alimentación, la actividad física, manejo de estrés, buena higiene de sueño, lo que decías, meditación, suplementos y en el caso de ser necesario, medicamentos. Me gustaría, Iracema, que plantearte algunas de las preguntas más frecuentes que yo me encuentro, y no sé si tú también escuches algunas otras que nos quieras compartir en la consulta en torno a la resistencia a la insulina. Primero, o sea, a ver, resistencia a la insulina y prediabetes, ¿son lo mismo? Pues sí, es cierto, es una pregunta súper frecuente y no son lo mismo. De hecho, el término prediabetes está destinado a cuando ya la glucosa en sangre está alterada. Cuando la glucosa así se hace el diagnóstico. Yo voy al laboratorio, me tomo una glucosa en ayuno en sangre y está arriba de 100, pero abajo de 126, o sea, no llega al diagnóstico de diabetes. Ese limbo se conoce como prediabetes.
¿Por qué lo clasificaron así? Porque se dieron cuenta que las personas que caen en prediabetes todavía no desarrollan las complicaciones de diabetes. Esas glucosas en esos niveles que están más altos de lo normal no alcanzan a ser lo suficientemente altos como para causar lesiones. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que las personas que desarrollan prediabetes sí están en mucho riesgo de eventualmente desarrollar diabetes. Entonces, no se sabe a cuántos años, pero sí lo podrían presentar. Por lo tanto, lo que sí es muy parecido es que el tratamiento de prediabetes y resistencia a la insulina son prácticamente los mismos. O sea, si tú encuentras a una persona que ya tiene esos niveles de glucosa altos, no le dices, no, pues todavía no tienes diabetes, ve a tu casa y me vienes a ver en un año. O sea, no es así, ¿no? Muchas veces será necesario iniciar medicamento y los cambios en el estilo de vida se tendrán que implementar. Una vez más, no quisiera estresar a las personas diciéndoles, bueno, pues es que ahora tienes que dormir 8 horas sí o sí, me vale si puedes o no, ¿no? Todos estos cambios se van haciendo de manera paulatina, de preferencia, si tienes el privilegio de que alguien te acompañe a hacerlos, que te acompañe, y si no, tú ir haciéndolos poco a poco, porque si no, te estresas porque, no estoy durmiendo las horas que debo de dormir, eso hace que se eleven cortisol y adrenalina por el estrés físico, y entonces sube la glucosa. Entonces tampoco estresarse porque no puedo dormir mis 8 horas funciona, ¿no? Sino implementar ciertas estrategias que hagan que poco a poco vayas durmiendo lo más que se pueda. Entonces, bueno, regresando a la pregunta, no son lo mismo, pero el tratamiento será muy similar. Con esto que decías, también otra pregunta frecuente es si se puede tener en los estudios de laboratorio glucosa normal, pero tener resistencia a la insulina. Claro, sí, de hecho es como donde entra la confusión. Justo en resistencia a la insulina, la glucosa está prácticamente normal. ¿Por qué? Porque como les comentaba, el cuerpo le pide al páncreas, que es el órgano que produce la insulina, por favor saca más insulina, ¿no? Entonces se produce más insulina y entonces la glucosa se logra mantener normal. Por eso no se puede hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina con una simple glucosa. Ojo, comunidad. Sí, a mí me pasa mucho que llegan mis pacientes y me dicen, no, pues mi doctor me dijo que como tengo la glucosa normal, pues no me tengo que preocupar, a pesar de que tienen síntomas o antecedentes familiares de diabetes o de resistencia a la insulina. Y les pido insulina y ya de entrada está muy alta. Ahora, aquí me gustaría hacer digo, no se tienen que aprender estos números, pero casi siempre la insulina en el laboratorio te la reportan como normal, porque el rango de la insulina que viene en tu laboratorio casi siempre es muy amplio. O sea, te dicen, lo normal es de 0 a 25 y no es cierto. Ya en 25 está altísima, ¿no? Por eso es necesario que un médico te interprete esos laboratorios, porque hasta 10, 12 ya se considera alta, ¿no? Y tienes que sacar JOMA para ver si está dentro de resistencia a la insulina o no. Entonces, por eso no es bueno que te digan, ay, tu glucosa está normal, ve a casa y sé feliz. No, sobre todo si hay antecedentes y síntomas. Yo siempre pido insulina, tal vez peco de exagerada, pero siempre pido insulina para hacer esta relación, y si está normal, pues ya se pide anual, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es importante esto. Ahora, entonces puede que tengas alteraciones en este metabolismo de la glucosa y de la insulina, pero con tu simple glucosa no se note. Entonces no tienes lo que nombrábamos prediabetes, pero sí tienes resistencia a la insulina. Buenísimo. Otra pregunta muy común, Iracema. ¿Se puede revertir la resistencia a la insulina? Uy, esa es como creo que es la pregunta más frecuente. Esa es la pregunta más frecuente y me gustaría poderles decir sí. Y de hecho, lo que dice la cultura de dietas es claro que sí, ¿no? Si te pones a dieta y bajas de peso, claro que puedes revertir resistencia a la insulina. Que no es la solución por lo que ya estuvimos hablando, pero también porque esta enfermedad se conoce como lo que se llama enfermedades crónico-degenerativas, que quiere decir que la enfermedad avanza. ¿A qué velocidad? Depende de la genética de cada persona, de los cambios en el estilo de vida de cada persona y, pues, la verdad,
de la suerte de cada persona, porque no se ha podido establecer, bueno, si tienes tanto de glucosa a tantos años, ya no se va, ya vas a tener diabetes o tu diabetes ya va a estar así de grave. Solo se ha podido observar en las personas que no tienen cuidados, ¿no? Entonces, no me gustaría decir que es una enfermedad incurable, pero la verdad es que prácticamente sí lo es. Para la mayoría de las personas es una enfermedad que las va a acompañar para toda la vida, igual que el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Son enfermedades que no desaparecen, están contigo por siempre. Ahora, esto no quiere decir que, pues, ya no puedas vivir una vida normal, ¿no? O sea, que no puedas vivir una vida en la que puedas disfrutar de tus alimentos. Claro que tendrás que tener una vida diferente, ¿no? En la que tendrás que estar cuidándote la glucosa, tomándote tus medicamentos, si es que lo estás tomando, tomando tus suplementos, si es que los puedes tomar y te benefician. Pero resumiendo, sí no es una enfermedad que a la fecha se encuentre que se cura. No quisiera que cayeran en estas falsas promesas de bajando de peso se te va a quitar, porque ya sabemos las estadísticas, ¿no? La mayoría de las personas que bajan de peso lo van a recuperar y, como ya comenté, los síntomas regresan pues con mucha mayor intensidad, reclamando, ¿no? Gritando que los atiendas de otra manera. Gracias, Iracema. Esto es importante también, creo que en el proceso de aceptar la condición, ¿no? Algo también que desde la psicología hacemos mucho es acompañar a las personas que reciben un diagnóstico y es muy importante entenderlo y después también aceptarlo y aceptar también esto que hay muchas cosas que no podemos saber, ¿no? Como dices, o sea, no sabemos cómo va a progresar, si es que va a progresar. Hay muchísimos factores que intervienen. Tú ya lo nombraste y me gustaría volver a decir. También un factor muy presente tanto en SOP como en resistencia a la insulina es la carga genética. Y pues con eso, ¿no? O sea, es algo, digamos, que no es algo que podamos gestionar como tal. Entonces, creo que es importante saber eso, pero que el hecho de que convivamos con una condición de salud no quiere decir forzosamente que la tengamos que sufrir. ¿No? Si la entendemos y entonces vamos haciendo todo este tratamiento integral. Entonces, bueno, lo que sí, y sí me gustaría decir, es que sí se puede tener un buen pronóstico, ¿no? Si hay un buen manejo, si hay una buena conciencia, si se empiezan a integrar estos hábitos, yo creo que en la mayoría de los casos se puede manejar bastante bien. Sí, de hecho, hay algunas investigaciones más recientes que dicen que solamente del 10 al 15% de las personas que tienen resistencia a la insulina van a evolucionar a diabetes. No es tan alto, o sea, realmente, claro, siempre y cuando se hagan intervenciones. Entonces, no es tan alto. Y quiero recalcar que a pesar de que tienes resistencia a la insulina y tu glucosa está normal, sí es muy importante atenderla porque el problema es que el páncreas, que es el que produce la insulina, sí se ha visto que se agota. Llega un tiempo en el que dice, ya me cansé, me voy de retiro, ya produje suficiente insulina en la vida y entonces, ¡pum!, diabetes, ¿no? Pues para que esto no ocurra, hacemos todas estas estrategias de las que hemos estado hablando para poner a descansar al páncreas, que no esté sobreestimulado y tenga que estar sacando tanta y tanta insulina. Y entonces, cuando se hacen todas estas estrategias, eso sí se ha visto en las investigaciones más recientes, la persona no evoluciona a diabetes o por lo menos no lo hace tan rápido. Por ejemplo, si una persona desarrolla diabetes, si le diagnosticaron resistencia a la insulina a los 20 y desarrolla diabetes a los 60, 70, ya no le va a alcanzar la edad, porque pon tú que viva a los 90, 95 años, ¿no? Muchos años, 100, ya no le va a alcanzar esa cantidad de años para desarrollar complicaciones. Entonces, su diabetes será muy manejable. Entonces, sí es muy importante que si tienes el diagnóstico, sí, aunque tu glucosa la hagas normal y demás, no lo desatiendas, ¿no? Que sí si estés yendo con tu médico de cada determinado tiempo, con tu nutrióloga. Y claro que si se puede y está dentro de tus posibilidades, que atiendas a los profesionales que te sean necesarios para que te ayuden a llevar esta enfermedad, coach de entrenamiento, o sea, muchas cosas que pueden ayudarte a que estas cosas vayan mucho mejor.
Bueno que explicas esto, Iracema, por dos razones. Número uno, no confiarnos. Hay muchas personas que reciben el diagnóstico, ¿no? Sus laboratorios están fuera de los rangos, entonces, digamos que se ponen las pilas con el tratamiento, vuelven a hacerse los laboratorios, ¿no? Mejoran, incluso entran en rangos de normalidad y como que dicen, listo, ¿no? Ya se acabó, ya llegué a la meta. Y no nos confiemos en eso, que bueno, que nuestro cuerpo quiere decir que está respondiendo bien al tratamiento, pero si ya hubo ese como primer desajuste, pues vale la pena sin miedo, como tú dices, pero como cualquier otra persona, estar, o sea, entender que ya es parte de nuestro proceso de autocuidado, estarnos haciendo chequeos de acuerdo a lo que nos diga nuestro médico, ¿no? En algunos casos será con mayor frecuencia, en otros quizá hasta el año, ¿no? Pero no dejarlo, no descuidarlo, también por lo que explicabas en un inicio la resistencia a la insulina puede pasar muy desapercibida porque sus síntomas a veces son, pues, esto que decías, ¿no? Como cansancio, de pronto tengo hambre o me puedo sentir un poquito más ansiosa, pero mucha gente no los detectamos. Entonces, qué bueno que lo explicas. Y también lo segundo, porque era la otra pregunta frecuente que te quería hacer, que mucha gente siente que resistencia a la insulina es igual a ya me va a dar diabetes. Ujú. No Y forzosamente, ¿no? no forzosamente, claro. Sí existe un riesgo, ¿no? Porque son como yo les llamo enfermedades hermanitas, ¿no? O sea, sí van como de la mano. Y sí es cierto que pueden evolucionar. Claro que si no haces nada, ¿no? O sea, te diagnostican resistencia a la insulina y decides no hacer absolutamente nada, ¿no? Ni tratamiento médico, ni tratamiento de estilo de vida, nada, pues es más probable que evolucione. O sea, sí es cierto, ¿no? O sea, dejarla a la deriva, pues sí es más probable. Pero no todos los casos evolucionan a diabetes. Ahora, como ya habíamos mencionado, prediabetes, que ya tengo las glucosas anormales, esa sí es más fácil que evolucione a diabetes. Entonces, si te diagnosticaron con prediabetes, con mayor razón que estés más de cerca con todas las indicaciones que te van a dar. Desafortunadamente, sí tengo la experiencia de pacientes que les diagnosticaron en algún momento resistencia a la insulina o prediabetes, les mandaron metformina y pues dijeron, ni siquiera, pues ya tengo mi tratamiento, ya me voy a mi casa y después de muchos años, ¿no? 4 o 5 años, regresan al médico, no se han hecho laboratorios, no ha habido ajuste de tratamiento, no ha habido grandes cambios en su estilo de vida y sí va evolucionando la enfermedad. Porque aquí dices otra cosa central. Tú explicaste que el tratamiento tiene como estos dos componentes, estilo de vida y la parte farmacológica. Entonces, no quedarnos nada más con una, ¿no? No porque, bueno, yo estoy con mi medicamento y sí, me tomo muy puntualmente mi pastillita, eso es todo, porque podría ser insuficiente. Entonces, qué importante decir sí, pero también mi alimentación, pero mi sueño, pero mi estrés y todo lo que ya mencionamos, eso es importantísimo. Iracema, ahora sí me gustaría, o sea, ya que hablamos más de la resistencia a la insulina, por favor explícanos entonces qué tienen que ver, o sea, cómo se relacionan resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico. Claro. En las personas que tienen el diagnóstico de ovario poliquístico, primero quiero mencionar que esta ovario poliquístico es una enfermedad que surge desde la gestación. O sea, hay investigaciones que se ve que desde que el bebé, bueno, la bebé está en el útero, el ambiente se da para que se desarrollen estas alteraciones en la secreción de hormonas. Entonces, no fue tu culpa, no hay manera, ¿no? Eras un feto, eras un embrión, eras un bebé, entonces se estaba creando las condiciones para que desarrollaras esta enfermedad. De la misma manera, por cuestiones genéticas y ambientales, se ha visto que la resistencia a la insulina en esta enfermedad en particular es muy frecuente. Está asociada a síndrome de ovario poliquístico, a complicaciones con la glucosa, con la presión arterial, con las grasas en sangre y con que la persona tenga un aumento de peso más fácilmente, ¿no? Por eso es muy importante que cuando te hacen el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, tu médico que te está haciendo pues sí, ya, el hallazgo del diagnóstico, te mida la presión, te pida triglicéridos y colesterol,
te pida glucosa y te pida insulina, porque están muy asociadas. Digo, son enfermedades que se gestan juntas, ¿no? O sea, están creándose juntas. Y estos andrógenos que están elevados, ¿no? Los andrógenos testosterona, tienen nombres también raros de hidroepiandrosterona y bla, 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 otras hormonas generan que las células empiecen a funcionar de manera alterada. Si el tratamiento de ovario poliquístico y de resistencia a la insulina se llevan de la mano, va mejorando este ambiente y entonces pues mejora la resistencia a la insulina y los síntomas de el hiperandrogenismo, ¿no? De los andrógenos altos. Ahora, aquí quisiera recalcar que en muchas ocasiones la resistencia a la insulina puede causar irregularidades menstruales, problemas como acné, el pelo no tanto, pero entonces primero tenemos que descartar que no sea la principal causa de los síntomas la resistencia a la insulina, porque a veces se empiezan tratamientos farmacológicos para ovario poliquístico y no es necesario. ¿Por qué? Porque para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico no tienes que tener todas presentes. O sea, puede haber personas con irregularidades menstruales, y además problemas como el acné, y ya con eso se puede hacer el diagnóstico. Hay diferentes puntajes. Entonces, a veces, si además tienen resistencia a la insulina y lo corriges, se corrigen las irregularidades menstruales y entonces ya no es necesario dar tratamiento farmacológico para SOP. Entonces, como están tan asociadas, tan ligadas, se tiene que hacer una investigación muy intensa de quién fue primero, ¿no? El SOP o la resistencia a la insulina. Y si es necesario dar tratamiento para los dos o con el tratamiento de alguno de los dos va a mejorar el otro. Esto es muy individualizado. Esto es importantísimo. Y también, Iracema, lo mencionabas al inicio cuando nos hablabas de qué es SOP, pero me gustaría ahora que lo recalcaras un poquito más, porque el nombre síndrome de ovario poliquístico puede generar confusión. De hecho, ahorita hay todo un debate, ¿no? Incluso de si se cambia el término, porque tú decías, ¿no? O sea, para que se cumpla el diagnóstico de SOP, no es necesario que estén todas las condiciones, sino algunas. Y una de ellas son los quistes. Pero muchas, obviamente, mujeres dicen, bueno, si el nombre es síndrome de ovario poliquístico y no me encontraron quistes, eso no quiere decir que no tenga SOP. Así es. Y tienes razón, el nombre se está discutiendo si se quita y se cambia por síndrome de hiperandrogenismo, ¿no? Que es lo que sí está como frecuentemente... Más preciso. Más, exactamente, porque el problema son los andrógenos, estas hormonas sexuales denominadas masculinas que están elevadas, ¿no? Entonces hay médicos que te dicen, bueno, ok, para ser más puro con el diagnóstico tienes síndrome de hiperandrogenismo sin poliquistosis ovárica, ¿no? Entonces, bueno, se hace súper largo, pero el chiste es que sí, los quistes no tienen que estar presentes, ¿no? Porque luego, y también, otra, que tengas quistes no necesariamente es síndrome de ovario poliquístico. Porque a veces me llegan y me dicen, oye, doctora, estoy preocupada porque mi ginecóloga me dijo, ay, tienes unos quistes aquí. Y entonces yo identifico que existe el SOP, ¿no? Tengo SOP y entonces pues ya hay que explicar, ¿no? No, porque para hacer el diagnóstico no es suficiente con la simple presencia de quistes, tienen que estar presentes los andrógenos, irregularidades menstruales, infertilidad, los problemas de piel, o sea, como varios, ¿no? Y se van haciendo sumas, ¿no? Tienes tantos síntomas y signos, entonces sí tienes el diagnóstico, no tienes el diagnóstico. Entonces puede haber quistes sin SOP, y puede haber SOP sin quistes. Exacto. Y por eso que es importante, pues, acudir al diagnóstico, ¿no? O sea, realmente hacer un diagnóstico preciso y con un especialista. Y ahorita que decías, ¿no? Que resistencia a la insulina y SOP así son como hermanitas. También creo que... digamos también, como tú decías, ¿no? Para quitar esta preocupación de, híjole, ¿no? Entonces quizá también tengo resistencia a la insulina o qué tal si es SOP, etcétera. También decir que como son hermanitas, cuando se empieza a trabajar con una, mejora también la otra, ¿no? O sea, entonces no abrumarnos con, híjole, ahora tengo esto y esto y esto y esto. También decir, bueno, si empezamos a trabajar, también el trabajar con una puede ir ayudando con la otra también, ¿no? Claro, yo luego les digo, no estás peor que ayer, ¿no? No porque te dije
tienes síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina y colesterol alto, significa que estás peor que ayer, significa que todas entran dentro de un paquetito, ¿no? O sea, y como tú dices, si empezamos a tratar y a prevenir que ciertas cosas sucedan, pues entonces no tendrás por qué tener complicaciones, ¿no? Si yo ya sé como médico que mis pacientes con SOP puede que desarrollen triglicéridos y colesterol alto, principalmente triglicéridos, pues cada 6 meses, cada año les estoy pidiendo su perfil de lípidos. Y si detecto que están subiendo, pues hago intervenciones, ¿no? Alimenticias y farmacológicas en el caso necesario. Y entonces también ya vamos frenando cosas. Me gustaría decir que en esto que hablabas de, como regresando un poquito a lo que hablabas del abordaje psicológico, yo evidentemente no entro ahí porque pues no soy psicóloga, pero siempre les nombro que recibir estos diagnósticos desencadena un duelo, ¿no? O sea, porque dices, bueno, yo estaba sana ayer, porque ayer no sabía, y hoy de repente tengo todo esto, ¿no? Que se me viene encima, y puede ser muy estresante, ¿no? El decir, ¿cómo pasé de estar sana a estar así de enferma? Y creo que tiene que ver mucho con esta cultura de dieta, porque la cultura de dieta de verdad nos promete juventud y salud eterna, ¿no? O sea, si estás delgada, lo puedes conseguir todo, ¿no? Puedes estar sin ningún problema. Y cuando tienen el diagnóstico, estén delgadas o no, pues es, pero pues yo me he mantenido a dieta siempre, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, quisiera nombrar que cuando tú estás sintiendo que está rebasándote emocionalmente todo esto, ¿no? Estos diagnósticos, lo mejor es que acudas a una consulta psicológica para que te ayuden a manejar este duelo o estos conflictos de porque a muchas personas les cuesta mucho trabajo, como tú lo mencionabas, aceptar los diagnósticos. Y cuando no aceptan los diagnósticos, muchas veces no siguen los tratamientos. He pasado también por eso, pacientes que se niegan a tomarse los fármacos porque no aceptan que tengan esa enfermedad, ¿no? Les cuesta muchísimo trabajo y no es cuestión de que sean necios o irresponsables, o, no, tiene que ver con esta, pues toda esta sensación y esta culpa que se maneja al tener estos diagnósticos porque son muy asociados a, claro, tu peso, claro, por tu peso te lo provocaste, tú tienes la culpa, entonces se niegan a tomarse los tratamientos, a acudir, les da miedo y cuando esas cosas están ocurriendo, pues es sumamente importante la intervención psicológica. Yo intento apoyarme mucho de eso cuando ocurren estos diagnósticos para que no intervengan con que el paciente o la paciente, en este caso la paciente, esté siguiendo los tratamientos. Gracias por volver a traer a la conversación esto, Iracema. Sí es crucial y viene de la cultura de la dieta que está muy de la mano de la cultura salutista. Ya hemos hablado aquí en el podcast del salutismo, pero el salutismo es tener este ideal de una salud perfecta, pero además darle un valor moral y asociar nuestra identidad a la salud. Quiere decir que las personas que tienen lo que se considera una buena salud, entonces como que son mejores personas, ¿no? Y tienen virtudes. Y entonces la persona que está enferma o vive con una condición, luego es la culpa, ¿no? Porque también este salutismo dice, tu salud está en tus manos y entonces si tú no estás saludable es porque estás fallando en algo, algo estás haciendo mal. Y entonces también algo que se experimenta mucho desde la parte psicológica, tanto con resistencia a la insulina como con SOP, es inmediatamente viene una culpa. O sea, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Muchas veces es como, mi cuerpo me ha fallado, claro, porque es de este tamaño, claro, porque tal cosa o tal otra. Entonces, viene mucha culpa, viene mucha vergüenza. Y me encantó cuando explicaste, Iracema, cómo esto se configura desde nuestra gestación. ¿No? O sea, cómo hay una predisposición genética. Entonces, es muy importante decir eso porque y que las personas lo entiendan y les quede claro para soltar también toda esta carga terrible de es mi culpa y soltar el estrés de también si siento que absolutamente todo es mi culpa. Ahora hay un estrés de lo tengo que hacer perfecto porque si no lo hago perfecto, entonces ya fallé con el tratamiento. Entonces, sí, es muy importante salirnos de estas expectativas, tanto de ideal de delgadez como de ideal de salud. A mí me parece terrible que en esta sociedad no hay permiso de enfermarse, no hay permiso de envejecer. Claro. Entonces, todos esos procesos que son naturales, porque es natural que los animales en general, las plantas también, ¿no? Nos enfermamos, crecemos, envejecemos, morimos. Entonces,
también como creo que eso ayuda mucho a decir, bueno, ni yo lo elegí, ni ha sido mi culpa. Es natural en esta vida pasar por procesos de enfermedad y lo que sí es, lo entiendo para ver dónde puedo tomar responsabilidad y qué es lo que puedo hacer. Y todo esto, como decías, para algunas personas será más sencillo integrarlo, para otras personas será mucho más difícil. Y si lo necesitan y estén sus posibilidades, maravillosos si se pueden acompañar de un proceso psicológico, porque también es lo que implica para mí en mi identidad, en mi sentido de seguridad, en mi relación con el cuerpo, con la comida, el recibir un diagnóstico, pero también lo que implica de cambios en mis hábitos, cambios en mis comportamientos, cambios en mis relaciones. Entonces, para algunas personas puede ser algo complejo y es importante acompañarse. Y me encanta que cada vez más médicos como tú tengan esa sensibilidad y tengan esa conciencia. Gracias, sí, creo que entre más nos sumemos a este tren de las conductas salutistas hacen daño, y el apoyo multidisciplinario es necesario, pues más beneficiamos a los pacientes. Pues hablando de eso, les recuerdo, comunidad, que pues aquí en el Instituto de Psicología de la Alimentación apoyamos a personas tanto con resistencia a la insulina como con síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, pues ya conocen a Iracema, si es que si quieren de verdad tener una atención médica súper compasiva, respetuosa y además muy actualizada, pues pueden conocerla y hacer cita en psicoalimentación.com/Iracema. Y también ofrecemos desde el instituto un grupo de acompañamiento para personas con síndrome de ovario poliquístico que quieren aprender sobre esta condición, que quieren obtener las herramientas para aprender a gestionarla y además hacerlo en un contexto grupal. Este es un taller bien bonito que dura 8 semanas, donde van a estar acompañadas pues, de un equipo interdisciplinario. Ahí está, por supuesto, está Iracema, pero también está nuestra nutrióloga Carla Garza, y estoy yo y otras psicólogas del equipo apoyando en la parte psicológica. Entonces, nosotros hablamos en este taller que vamos abordando la estrella del SOP. Entonces, la estrella del SOP es una estrella de 5 picos y cada pico representa un aspecto diferente del tratamiento que les vamos a ir explicando, guiando con herramientas muy puntuales para que apliquen en su vida y además teniendo un espacio grupal donde puedan conocer a otras personas que también viven con el diagnóstico para bajar precisamente esta sensación de estoy sola, soy la única, nada más a mí me pasa y además también compartir recursos y es muy sanador desde esto que decíamos psicológicamente saberse acompañadas. Entonces, en esta estrellita del SOP, pues el primer pico es el tratamiento médico, que como ya les explicó Iracema, tiene que ver con recibir un correcto diagnóstico, entender bien sus análisis clínicos de laboratorio y en el caso de ser necesarios suplementos o medicamentos, pues también saber cuáles, como tú decías, Iracema, no son los mismos para todas las personas, ni en todas las dosis, ni por todo el tiempo. A veces pareciera que cuando nos recomiendan un suplemento es como, ya me lo voy a tomar para siempre, ¿no? Y no, entonces, muy importante eso. Otro piquito es la parte nutricional, con todas las recomendaciones de alimentación desde un punto de vista no centrado en el peso. Después está la parte de higiene de sueño, el siguiente pico es la actividad física y el quinto es todo lo que tiene que ver con salud mental y ahí entra manejo del estrés, manejo de las emociones, manejo de este duelo que viene con el diagnóstico y el saber hacer una comunidad. Si quieren más información sobre este taller, pueden entrar a psicoalimentación.com/SOP. Ahí viene toda la información, vienen las próximas fechas y también quiero que sepan que tenemos becas disponibles para las personas que quieran participar en SOP. Todo eso viene en la página. Mi querida Iracema, pues no sé si quieras agregar algo más. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Pues no, simplemente decirles que si tienen el diagnóstico reciente o ya antiguo, pues se den la oportunidad de asistir al taller. Son talleres que organizamos de manera, con todo corazón. Entonces están hechos muy bonitos. Creo que suman al tratamiento que tengan actualmente y pues bienvenidas a las que se sumen. Iracema, ya sabes que no te puedes ir de este espacio sin compartirnos de qué tiene hambre tu vida en este momento. Pues, ¿qué será? Yo creo que tiene hambre de
Conexiones sociales. Me acuerdo que la vez pasada hablé de conexiones con mujeres, pero en general ahorita tengo ganas de hacer como círculos sociales amplios, hombres o mujeres, ¿no? Entonces tengo ganas de ampliar mis círculos, conocer a personas con distintos puntos de vista que puedan enriquecer los míos. Pues nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Comunidad, les envío un fuerte abrazo, esperando que este episodio les haya traído mayor claridad y mayor paz. Hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.